Dios le bendiga, amada iglesia. En esta mañana vamos a empezar el culto principal, hoy domingo, y vamos a empezar diciendo estas palabras. ¿Bien? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar para poder dar apertura a este tiempo importante de culto. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, por habernos dado, Señor, la bendición de poder entregar nuestras vidas a través del culto. Te pedimos, Señor, que a través de este tiempo podamos ser refrescados con tu palabra, guiados una vez más, Señor, con tu santa palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder recibir toda la sanidad en este tiempo de culto. Quebrantamos toda la oscuridad que viene, Señor, para traernos incredulidad a la palabra que impartirás el día de hoy. Señor, levántanos como la cumbre espiritual para poder salvar las 237 naciones y sanar, Señor, a los remanentes en todo el mundo. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios para poder preparar nuestros corazones y así recibir la palabra que Dios nos va a dar hoy. Amén. Hay un himno precioso que dice: en la cruz. Voy a pedir que ahí donde usted está me acompañe alabando al Señor. Vamos a cantar todos juntos. En mis pecados fui a Jesús, postré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo él ascendió. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Dilo conmigo. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, yo vi
por la obra grandiosa de la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Por eso cantamos con agradecimiento esta preciosa alabanza. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y así vamos a recibir la palabra el día de hoy. Amén. Hay un himno que dice: en el monte Calvario. Hoy, que a través de esta alabanza podamos restaurar una vez más también el agradecimiento y concluir una vez más en que todo se ha consumado. Amén. Vamos a cantar todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su aprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor Jesús, estamos agradecidos por la vida eterna que hemos recibido a través de Jesucristo. Amén. Vamos en este tiempo a recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros.
El título de hoy es La iglesia que restaura todas las cosas a través del arrepentimiento. El texto bíblico está en el libro de Levítico, capítulo 5, versículos del 14 al 19. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Levítico capítulo 5, voy a dar lectura del verso 14 hasta el 19. Estamos mirando todo el Antiguo Testamento y cómo Dios traspasa el Evangelio, y el Evangelio nunca desaparece, y el Evangelio siempre fluye, y eso es lo que nosotros queremos enseñar a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia pueda aferrarse y pueda tener una convicción bíblica y también teológica y seguridad en ella, y nunca puedan perderse de este Evangelio. El verso 14 dice: habló mas Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote lo hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén. Estamos mirando cómo Dios todo este tiempo nos está hablando acerca, ¿verdad?, del tabernáculo, acerca de los utensilios, los materiales que estaban ahí, y ahora estamos viendo ya los sacrificios, ¿verdad? Teníamos el sacrificio del holocausto, el cual era el sacrificio que era una sombra de la ofrenda, ¿verdad?, que Cristo iba a hacer el sacrificio, una ofrenda de sacrificio por todos nosotros. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, la expiación, el sacrificio de expiación. Por eso hoy quiero que usted tenga un cuadernito, también tenga un lapicero, y pueda realmente tomar nota de las cosas importantes para que nunca pueda perderse del Evangelio y pueda restaurar el Evangelio en toda su vida, y con ello todas las cosas. Nosotros miramos ahora mismo el mundo está en conflicto, ¿verdad? Hay una gran crisis, una gran dificultad. Y nosotros casi no estamos orando por el coronavirus, estamos teniendo otros temas de oración. Pero pensando bien, he meditado en esto y digo, realmente nosotros deberíamos empezar a orar ya por este tema del coronavirus, porque vemos que hay grandes oportunidades que esto ha traído. Estaba conversando con una persona que no pude alcanzarle el Evangelio porque su corazón estaba totalmente oscurecido y no quería acercarse a Dios por nada. Pero al conversar con una persona llegada, como no le he visto ya mucho tiempo, me estaba compartiendo y me decía que esta persona ahora es una persona creyente en Dios, y nadie le predicó, y nadie le habló el Evangelio, y Dios mismo tuvo que acercarse a esta persona y lo evangelizó personalmente. Por eso digo que a través de este asunto del coronavirus estamos teniendo grandes oportunidades para la salvación. Se ha salvado más familias a través de este asunto que cuando nosotros le hablábamos el Evangelio. Por eso debemos orar para que Dios, a través de este asunto, realmente pueda salvar a sus hijos, que a través de este asunto puedan realmente todos hacer esa ofrenda de expiación, realmente que puedan arrepentirse de todas las cosas, ¿verdad?, sus errores y culpas que puedan tener, el cual es un pecado
y que puedan también experimentar ese holocausto, ¿verdad? Ese lugar de la muerte, donde Cristo se ofreció como una ofrenda por todos nosotros para la salvación. El holocausto fue dado por nosotros, para nosotros como una ofrenda, una sombra, por el cual Cristo iba a venir a hacer un sacrificio, una ofrenda de sacrificio por nosotros. Este sacrificio de expiación trata del perdón de las faltas, de nuestros errores y nuestros pecados que nosotros podamos cometer. Por eso, mirando todo esto, quiero compartirle 3 cosas importantes. Lo primero es que las personas, cuando pierden el pacto importante de Dios, quedan atrapados en otras cosas innecesarias. Y nosotros como iglesia hoy tenemos que entender, no podemos perder el pacto de Dios por querer hacer otras cosas. Debemos realmente estar enfocados, pensando, ¿qué es lo que realmente Dios quiere hacer? ¿Hacia dónde Dios está mirando? ¿Cuál es la dirección que Dios tiene realmente? Si yo me alineo con la dirección de Dios, con la línea de Dios, y realmente miro dónde Dios está mirando, y veo realmente cuál es su deseo, pues todo se acaba ahí. Las personas dicen, yo quisiera saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Y el plan que Dios tiene para mi vida es precisamente eso. Si entiendo lo que Dios quiere hacer, si entiendo dónde Dios está mirando, cuál es su deseo, entiendo el plan de Dios para mi vida. Por eso, al hacer otras cosas, no debemos perdernos de este pacto. Israel, por hacer otras cosas, se olvidaba de esto. Israel, por ocuparse en otras situaciones, se olvidaba de esto. Por eso Dios tuvo que decirle que hicieran esta ofrenda de expiación para restaurar nuevamente todas las cosas en su vida. Nosotros también en nuestra vida cotidiana hacemos tantas cosas, tenemos tantas ocupaciones, tantos trabajos, que es fácil olvidarse del pacto sin darse cuenta. Por eso el sacrificio de expiación dice esto. No es que lo hagamos aposta, no es que lo hagamos sabiendo, pero sin darnos cuenta podemos olvidarnos del pacto. Y de eso también tenemos que arrepentirnos, de eso también tenemos que hacer un sacrificio de expiación para poder restaurar otra vez y volver otra vez al pacto y no quedar atrapados en esas cosas innecesarias. El verso 17 de este capítulo 5 habla que iban ante Dios por sus culpas. Y después que ellos venían ante Dios por sus culpas, venían las bendiciones que lo restauraba todo, y de esta manera se restauraba el culto, ¿verdad? Y se restauraba también la construcción de este tabernáculo, y dejaban realmente todas otras cosas, dejaban de estar atrapados en ellos, y todos otra vez unían sus corazones, juntaban sus corazones. ¿Por qué? Porque ya las cosas vacías, la cual no tenían realmente algo importante en sus vidas, ellos lo dejaban. Nosotros cuando nos olvidamos del pacto no tenemos otra opción más que tomar cosas vacías. En el tabernáculo, ¿qué estaba? Estaba el arca del pacto, pero en sí no era el arca del pacto, era el pacto el cual ellos tenían que aferrarse. ¿Qué estaba en el tabernáculo? Ahí había la mesa que estaba con los panes. En sí no era la mesa, era el pan que daba realmente vida a todos aquellos que podían comer de él. No era realmente el incensario, sino era el incienso que estaba ahí dentro. No era la fuente de agua, sino era el agua que protegía sus vidas para siempre. No era en sí simplemente el atrio, sino que era entender, hay que preparar el futuro, hay que preparar las siguientes generaciones. Era eso. Y todo esto dice que tenía que ser ungido con aceite. En sí no era el aceite, era el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos tomar cosas vacías. Tenemos que tomar realmente las cosas que son más importantes para nosotros. Por eso es sencillo perder estas cosas. Es
hasta sin darse cuenta, uno puede perder estas cosas. Por eso, el sacrificio de expiación, para volver otra vez a tomar estas cosas en nuestras vidas, para volver otra vez a que esto se pueda restaurar otra vez en nuestras vidas. De eso está hablando hoy la palabra en Levítico capítulo 5. Por eso tenemos que restaurar todo esto, no importa cuál sea el problema que pueda venir a tu vida. Cristo es la respuesta siempre para todos los problemas de nuestra vida. Cristo, que es el pacto eterno, es la respuesta para cualquier cosa que pueda venir a tu vida. Por eso, cualquiera sea mi situación, así yo esté enfrentando la muerte, ustedes tienen que hoy tomar ese pan de vida para que puedan vivir. No es aferrarse a la mesa, es tomar el pan de vida para vivir. Y si descubren la luz de Dios, entonces ustedes van a poder vencer toda la oscuridad. Y no solamente eso, sino que ese aroma, esa fragancia que en sí, cuando nosotros oramos, se levanta, Dios va a recibir nuestras oraciones si realmente nosotros unimos nuestros corazones para orar. ¿Qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios realmente restaure el pacto, el evangelio. Eso debe ser nuestro tema de oración. El agua que nos protege toda nuestra vida, es eso. Eso es lo que nosotros tenemos que restaurar hoy. No es cualquier cosa. Por eso ese atrio que va a preparar el futuro, ese atrio que va realmente a salvar el futuro, tenemos que entenderlo. Y dejemos ya de tener esa influencia, ¿verdad?, que viene a nuestra mente como dardo de parte del enemigo. Nosotros tenemos influencia. Siempre, si en algún momento hemos tenido pobreza, siempre nosotros creemos que hemos nacido para ser pobres. Eso no puede ser así. De hecho, de que ser pobre tampoco estoy diciendo que es pecado. Pero ustedes no pueden pensar que van a ser pobres toda su vida. De esa manera jamás podremos salvar el mundo. Nosotros tenemos que entender, ser pobre tampoco es lo correcto. Los bendigo de verdad para que hoy ustedes, al aferrarse al pacto, puedan restaurar todo en su vida. De hecho, de que nosotros podemos tener algunas enfermedades, pero el hecho de pensar que yo tengo que vivir enfermo toda mi vida, eso tampoco es así. Los bendigo que hoy ustedes puedan en Cristo realmente solucionar todo esto. Podamos tener algunas dificultades también, pero siempre estar en dificultades tras dificultades, eso no es la vida que Dios ha preparado para nosotros. Por eso Dios nos dio el evangelio para que nosotros podamos realmente restaurar todo esto. Las personas piensan que las dificultades vienen porque sí, que los problemas vienen porque sí. El mundo jamás entenderá el poder de la sangre de Cristo. Jamás entenderá el poder que hay en la oración. Jamás el mundo entenderá el secreto, el misterio que hay en el pacto que Dios nos ha dado. Por eso que para ellos todas las cosas que nosotros a veces hacemos es como locura para ellos. Pero para nosotros no es una locura, sino que es una verdad, una firmeza, porque tenemos la evidencia, tenemos el testimonio, porque creemos lo espiritual. El mundo no entiende lo espiritual, no entiende la realidad espiritual. Es por eso que no pueden ofrecer el culto, por eso es que no pueden ni siquiera leer la Biblia, porque no entienden lo espiritual. Y si ustedes que están yendo a la iglesia tampoco entienden lo espiritual, tampoco entienden la realidad espiritual, no hay razón para ofrecer el culto, no hay razón para orar. Tienen que entender, el mundo no lo entiende, pero Dios nos ha dado a nosotros esa luz para poder ver lo que el mundo no puede ver. Los bendigo de verdad. Esa agua que realmente nos protege toda nuestra vida es la palabra, la que nos guía, la que nos direcciona. Israel, en su vida del desierto, ellos antes de ser esclavizados en Egipto, ellos ya iban como esclavos. ¿Por qué iban como esclavos? Porque ellos tenían el problema espiritual de Génesis 3, de Génesis 6 y Génesis 11. Ellos habían perdido el pacto totalmente y
estaban centrados solamente en ellos. Habían perdido lo espiritual y habían caído solo en lo material. Y querían simplemente sobrevivir y tener el éxito por sus propias fuerzas. Y estaban hundidos en eso. Nosotros también tenemos que entender la dificultad, los problemas, las crisis que puedan venir a nuestras vidas. No es porque ha venido así de repente, eso lleva mucho tiempo ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle al mundo. Esa dificultad, esa crisis, esas enfermedades, nuestras familias están sufriendo enfermedades, crisis, dificultades, porque no conocen este evangelio. Por eso ustedes tienen que orar hoy al restaurar esto. Tienen que orar. Realmente no pierdan esto por hacer otras cosas. No se queden atrapados en otras cosas vacías. Tienen que ustedes entender. Oren porque sus familias realmente puedan conocer el evangelio. Que sus familias realmente puedan terminar con todo su sufrimiento, porque eso ya lleva mucho tiempo. Nosotros hemos resuelto todo eso a través de la ofrenda del sacrificio del holocausto, que fue Cristo para nosotros. Por eso nosotros no debemos estar preocupados por nada. Debemos simplemente disfrutar. Hemos sido libres, hemos escapado. Por eso que como pueblo de Dios, el orar es lo más sencillo que hay. Ustedes son hijos de Dios, ustedes han recibido la salvación. Prueben esto, es sencillo. Verán cómo Dios le va a dar respuestas, y en la respuesta que Dios les da, hay respuestas asombrosas, grandiosas dentro de ello. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entenderlo y puedan realmente escapar de todo esto. Lo segundo, si perdemos realmente el evangelio, entonces vendrán tiempos difíciles y épocas totalmente de desastres. El verso 15, 16 y 17 habla de este sacrificio. ¿Qué quiere decir? Es el evangelio. Nosotros a través del evangelio recibimos perdón de todas nuestras faltas, todos nuestros errores y todas nuestras culpas. Por eso hoy ustedes tienen que abrir sus ojos a esto. Si se dan cuenta de esto, entonces se darán cuenta. ¿Saben qué pasaría si nosotros perdemos el evangelio? ¿Saben qué sucedería? Las próximas generaciones serán esclavas. Por eso no debemos perder el evangelio por ninguna otra cosa. No debemos realmente desenfocarnos de este evangelio por nada, porque si nosotros nos desenfocamos de este evangelio y perdemos este evangelio, nuestras próximas generaciones no solo serán esclavas, sino que sufrirán guerras, irán como cautivos, volverán a ser esclavos otra vez y serán vagabundos en el mundo, como esparcidos totalmente en destrucción, como Israel. Israel cayó totalmente en destrucción. Por eso si toman este pacto del evangelio, van a salvar a las siguientes generaciones. Por eso estamos hablando del movimiento de remanentes, el movimiento del templo que tiene el atrio de la oración, el atrio para los gentiles, el atrio. Realmente es tan importante esto. El atrio para los niños, los remanentes, el futuro. Tienen que entenderlo el día de hoy. Dios nos está llevando hacia algo tan importante, un futuro que casi nadie entiende. Estamos tan ocupados en las personas adultas, tan ocupados en las personas mayores, que hemos dejado nuestro remanente de lado. E incluso los padres no deciden llevar sus hijos al templo porque creen que molestan, porque creen que interrumpen. Ese es el gran error en la estrategia de Satanás. De hecho, que si tú quieres que tu hijo juegue, no le lleves con carro a la iglesia. Si no quieres que tu hijo se entretenga con algo, no le lleves muñecas. A la iglesia no lo puedes llevar con juegos, no lo puedes llevar con juguetes. Llévales y enséñales lo que es un culto, lo que es el lugar de la oración. Enséñales cómo restaurar esas cosas desde pequeño en su vida, y cuando sean mayores no tendrán otra opción que triunfar y conquistar el mundo entero. Por eso ustedes hoy tienen que entender una vez más rápidamente esto. El evangelio, si se pierde del mundo, el mundo será cubierto de desastres. Ahora mismo mire lo que estamos viendo.
Estados Unidos, Europa, generalmente esos países, todas las iglesias están cerrando sus puertas, no por el coronavirus. Antes del coronavirus han estado cerrando sus puertas. ¿Por qué tienen que cerrar sus puertas las iglesias? Porque no tienen otra opción más que cerrar sus puertas, porque no conocen el Evangelio, porque no entienden el Evangelio, porque no predican el Evangelio. Cuando yo miro eso, digo, realmente este coronavirus también nos ha cerrado las puertas de la iglesia y Dios lo ha permitido. ¿Por qué lo ha permitido? Porque Dios también, pienso yo, ya se cansó de que las iglesias no estén predicando el Evangelio, no estén realmente restaurando el pacto. Las iglesias han sido dejadas solo para predicar el Evangelio, solo para predicar a Cristo. Israel sufrió 7 desastres. Y la iglesia, si entiende esto hoy, óiganme, pastores, líderes, obreros del mundo, si ustedes entienden hoy, tienen que hacer el sacrificio de expiación. Tienen que realmente ustedes arrepentirse en este día. ¿De qué cosas los hizo arrepentir Dios 7 veces al pueblo de Israel? ¿Qué es en sí arrepentimiento? ¿De qué Dios realmente los hizo, los forzó a arrepentirse? De una cosa. Lo primero, hay un factor en común en que yo veo cómo Dios llevó realmente a Israel a restaurar esto. ¿Qué es lo que habían perdido ellos para que Dios los llevara al arrepentimiento? Habían perdido el Evangelio y habían perdido el pacto de Dios. Por eso 7 desastres llegaron a Israel. La iglesia, si no se arrepiente ahora y no hace este sacrificio de expiación, desastres van a cubrir el mundo, desastres van a venir. No solamente coronavirus, van a venir guerras, van a venir colonizaciones, esclavitudes de todo tipo, de todo ambiente. Pero si restauramos el Evangelio, vamos a poder restaurar todas las cosas físicas y espirituales también. Por eso hoy ustedes tienen que entenderlo. ¿Qué había en esta época cuando el Evangelio se perdía? Venían épocas de idolatría y se levantaban grandes y falsos profetas en toda esa época. Miren ustedes ahora nuestra época. Yo estoy levantando un ejército para pelear. Estoy entrenando personas que le estoy quitando el pensamiento de ruina, de poquedad, de pobreza, de ay pobrecito, de que no soy nadie en la vida. Estoy levantando un remanente joven y adulto con identidad, que sabe que Dios va con él, que Dios va con nosotros. No estoy levantando ni entrenando personas, estoy levantando discípulos que son de hierro, no de cera, no se derriten ante nada, no tiemblan ante nada. Pero las iglesias están entrenando a las personas no para conquistar el mundo. Por eso yo digo, Señor, hay que arrepentirse. En mi iglesia yo no entreno para que sean masajistas, yo entreno para que prediquen el Evangelio. Yo no entreno para que sean enfermeras, yo entreno simple y sencillamente para que peleen la batalla espiritual. Estoy preparando una invasión de hombres y mujeres que entiendan, aunque esté frente a la muerte, me da igual. Si Dios me ha llevado a decidir algo en mi vida, viva o muera, no me importa. Por eso la primera o el comienzo de una batalla, ¿qué será? La determinación. Si Dios te lleva a determinar algo, remanentes, 237 naciones, un centro, un tabernáculo para restaurar los atrios y para restaurar todo lo que Dios había mandado hacer. Si perdemos el Evangelio, si perdemos el pacto de Dios, entonces no tendremos otra opción más. Satanás cubrirá el mundo de desastres. Nosotros tenemos que entender hoy esto. Pastores, hay que hacer este sacrificio de expiación. Dios se ha cansado ya. Dios no quiere ya más que usen su púlpito para estar chisteando, para estar haciendo otras cosas. Dios ha dejado su púlpito para salvar, para restaurar al caído y darle vida eterna a sus hijos. Hoy los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. En Primera de Reyes, capítulo 18, al 41 al 46, vemos que no solamente sucede esto, sino que juntamente con esto hasta desastres naturales vienen. No había llovido por mucho tiempo, dice la Escritura en este capítulo,
Pero ¿qué hicieron ellos? Una oración de arrepentimiento. Cada vez que venían desastres, cada vez que venían maldiciones, el pueblo se unía, se juntaba a orar. ¿Y qué tipo de oración hacían? Una oración de arrepentimiento. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Todas las iglesias debemos unir nuestros corazones. El mundo no sabe qué es lo que sucede, qué pasa cuando los creyentes se juntan a orar. No lo entienden porque no conocen el mundo espiritual, pero nosotros conocemos el mundo espiritual. No había llovido por mucho tiempo y ellos unieron sus corazones con este contenido, una oración en conjunto, una oración que restaura todo. Si ustedes conocen la oración, entonces ya conocen todas las cosas. Pero si no conocen la oración, entonces no conocen nada. La oración restaura todas las cosas, ya sea físicas o espirituales. Por eso nosotros tenemos que entender, vamos a ser unánimes, pastor. Vamos a ser unánimes. Aunque sea por una vez, hay que ser unánimes. Y orar, ¿qué es lo que tenemos que orar? Señor, Dios Todopoderoso, restaura el Evangelio en todas las iglesias. Restaura tu pacto en todas las iglesias. Dios, llévanos a un arrepentimiento. ¿Por qué más tenemos que orar? No hay razón que las iglesias se abran ahora. Esa es mi oración. Yo no estoy orando, Señor, apertura los templos, queremos realmente estar en el templo ya. No, mi oración comienza aquí. Señor, restaura el pacto. Que seamos una iglesia que solamente, Señor, prediquemos el Evangelio. Que sea un pastor que solamente hable el Evangelio. Que seamos una organización que solamente hable de este pacto. Y entonces, Señor, cuando nosotros seamos una iglesia, un templo, entonces, Señor, abre nuestros templos. Yo estoy orando por eso. Abre nuestros templos. Queremos restaurar nuestros cultos. Queremos restaurar nuestros cultos, nuestros templos. Queremos llevar a cabo nuestros cultos. Pero no queremos, Señor, tener ningún problema, ninguna dificultad. Por eso, Dios, restaura nuestros cultos. Restaura el pacto. Restaura el Evangelio. Y protégenos. Y guárdanos, Señor. Porque ustedes tienen que empezar a orar así. Hasta hoy no hemos orado. Sinceramente yo le digo, yo no he orado por esto. Simplemente he estado orando por otras cosas. Pero hoy creo que debemos estar orando por esto ya. Ya hemos obedecido, ¿verdad? Hemos callado hasta hoy el estar en casa ofreciendo el culto. Pero Dios siempre dice el tabernáculo. Dios siempre dice el culto. Dios siempre dice, donde he establecido mi nombre. De hecho que tampoco vamos a ir contra los gobiernos a hacer protestas, claro que no. Pero al menos hay que pronunciarnos para que el gobierno sepa que si no restauramos las iglesias, no restauramos los templos, no damos el culto a Dios, los desastres nunca van a parar. Porque la única forma de parar las maldiciones y los desastres, la evidencia bíblica está aquí. Fue cuando el pueblo unió sus corazones para orar, restauraron el pacto, el Evangelio y el culto en sus vidas. Y así fue que hasta los desastres naturales desaparecieron. La iglesia tiene que restaurar otra vez esto. Si tienen que decirnos, tienes que llevar una máscara, tienes que poner un alcohol, tienes que poner lo que quieran, pero ábranos las puertas. Si no quieren que nos juntemos todos, está bien. Algunos me dirán, pastor, yo sinceramente todavía no quiero ir. Aunque no puedas ir, tienes que orar por esto. El hecho de que tú no puedas ir no quiere decir que no ores. Si no puedes ir, está bien. Pero aunque no puedan ir, tienen que orar por esto. Señor, restáuranos el culto. Restáuranos todas estas cosas. Cuando el pueblo de Dios en Egipto juntaron sus corazones unánimes para orar, ¿qué se levantaron? Se levantaron grandes obras en Egipto. Todo el pueblo tomó el pacto de la sangre y oraron juntos, oraron unánimes. Y ahí se levantaron 10 milagros y Egipto se rindió por completo. Nosotros tenemos que hacer esto, la evidencia bíblica lo habla.
En Babilonia hubo una mujer llamada Esther, y estaban todos los judíos a punto de morir. Y sin embargo, Mardoqueo, el tío de Esther, le dijo: Esther, para esto Dios te ha puesto en este lugar. Y si tú no hablas, no importa, Dios levantará a otra persona para salvar a su pueblo. ¿Y sabe qué dijo Esther? Tío, ¿me estás amenazando? No le dijo eso. ¿Sabe qué dijo? Dile al pueblo que todos oren por mí. Y cuando todo el pueblo oró por ella, grandes milagros se levantaron. Mardoqueo no estaba amenazando a Esther, le estaba haciendo recordar el pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. El pacto, eso es todo. Es nuestra gran oportunidad hoy. Fue la gran oportunidad para Esther. Es nuestra gran oportunidad para nosotros. Tenemos que levantarnos en oración primeramente. Hay que orar. ¿Qué tenemos que orar? Se los vuelvo a repetir. Que Dios restaure el evangelio en todas sus iglesias. Que Dios restaure el pacto de Dios en todas las iglesias. Que comience realmente un movimiento de evangelio que Dios quiere. Que realmente los pastores comiencen a hacer un sacrificio de expiación. Hay que arrepentirnos de esto, sabiéndolo o no, a conciencia o no. Si nos damos cuenta hoy que esta fue la causa por la cual los desastres están viniendo al mundo entero, hay que arrepentirnos. Y hay que volver otra vez al pacto. Hay que volver otra vez al evangelio. Si no volvemos al evangelio, vamos a tener influencia de la oscuridad. Hay personas que me dicen a mí: pastor, yo oro, voy a la iglesia, pero sin embargo tengo mucha influencia, tengo muchas batallas en mi cabeza. Y yo les digo a mis discípulos: échale un poco de sangre de Cristo y todo se acaba. Eso es lo que tenemos que enseñar a las personas. Hay que establecer eso. Ese diablo que perturba e influencia a los no creyentes, esos demonios que están tomando a las personas que no quieren realmente saber nada con Dios, usted tiene el poder para echarlo fuera. Eso es lo que usted tiene que entender. Los judíos estaban a punto de morir. Nosotros no estamos a punto de morir. Tienen que entenderlo. Dejen sus temores, dejen sus miedos. Vamos a orar juntos por esto. La iglesia primitiva, ¿qué hicieron ellos? Tenieron grandes problemas, grandes persecuciones. Ellos comenzaron a orar. ¿Y qué pasó? En esa misma noche Dios mató a Herodes. No se preocupen por nada. Ustedes, si conocen el mundo espiritual, entonces ya conocen todo. Conocen la oración, ya conocen todo. Pero si ustedes no conocen el mundo espiritual, entonces no tienen ni siquiera razón para dar el culto. No tienen ni siquiera por qué leer la Biblia. No tienen ni siquiera por qué creer en Dios. Si conocen el mundo espiritual, se acaba todo ya. Cuando ustedes oran, ese aroma, ese incienso, cuando ustedes oran, Dios los oye. Y Dios les da respuesta a todos sus hijos. No sean engañados. Hoy ustedes lo tienen que saber. Hoy ustedes lo tienen que entender. Cuando uno ora, hay grandes obras, sorprendentes obras espirituales que se mueven. Los ángeles son los que cumplen el ministerio de la palabra que Dios nos da. No son esos ángeles que usted ha visto en los cuadros, angelitos que llevan alitas y llevan pañales. La Biblia no habla de esos ángeles. Los ángeles que habla la Biblia están listos para la batalla. Los ángeles que hablan la Biblia están listos para descender y hacer pelea. Por eso nosotros, con este secreto de la oración, tenemos que quebrantar toda la oscuridad. Primero, Señor, restaure el evangelio en las iglesias. Restaure el pacto de Dios. Yo sé que te has cansado, nos arrepentimos. Y luego, abre nuestros templos, apertura nuestros cultos. Tienen que entenderlo hoy. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Determinación. Hay que tener determinación para quebrantar todas las fuerzas de la oscuridad que están atrapando a este mundo. Determinación es el comienzo de la batalla espiritual. Si no determinamos hoy orar, Señor, basta ya, nos arrepentimos, restaura el evangelio, restaura el pacto, pero termina con todo este desastre, todas estas maldiciones por causa del coronavirus. Hoy tienen que tener determinación. Hoy realmente alguien tiene que levantarse
Tienen que orar unánimes, tienen que realmente orar fervientemente. Eso es lo que les quiero decir hoy. No una oración de cualquier manera, una oración fervientemente, creyendo. Dios, cuando oramos, Él hace obras sorprendentes. Él hace obras grandiosas para nosotros. Los bendigo de verdad. Ustedes son los salvos, son los hijos de Dios. Si no conocen esto, si no conocen el mundo espiritual, si no conocen el Evangelio, entonces las iglesias cerrarán sus puertas. Por eso hoy ustedes tienen que entenderlo. No conocen el Evangelio. Ustedes de verdad tienen que entender hoy, en el futuro habrá muchas cosas, quizás hasta leyes que nos prohíban hablar del Evangelio, quizás hasta persecuciones que todavía no lo tenemos, pero los que realmente conocen el pacto de Dios y conocen el Evangelio verán todo esto como una oportunidad. Los bendigo de verdad, porque no sean engañados, no sean engañados. A veces los creyentes, por ocuparnos en otras cosas, por nuestras ocupaciones, fácilmente perdemos este pacto. Y por eso, de esa manera, le damos derechos a nuestro adversario. Porque el diablo no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros olvidamos estas cosas más importantes por agarrarnos de las cosas vacías, usted mismo le da derecho a Satanás sobre su vida. Y algunos me dirán: pastor, yo he hecho esto y lo otro, entonces ¿cómo puedo cortar ese derecho? Hoy Dios nos está hablando. La única forma de cortar ese derecho que le has dado a tu adversario es arrepentimiento. Es la única forma, no hay otra forma de cortar ese derecho. Hoy tenemos que hacer el sacrificio de la expiación. Por eso Satanás trae dificultades sobre tu vida, porque le ha dado derecho. Por eso enferma toda tu casa, porque le ha dado derecho. Por eso te ataca con toda su fuerza, porque le ha dado derecho. Pero la única forma de romper ese derecho, sacrificio de expiación, arrepentimiento, para restaurar otra vez todas las cosas. La iglesia tiene que volver a esto. Los bendigo para que ustedes me puedan entender. Lo tercero, tenemos que restaurar la economía de la luz y orar por levantar en el futuro un centro donde tenga un atrio para los remanentes, también para la oración, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, y para las 237 naciones. Pastor, es que a mí me gusta el Evangelio, pero cuando hablan de economía, entonces como que ya el Evangelio no me gusta tanto. Los que han perdido el pacto de Dios, los que han perdido el Evangelio por otras cosas vacías, piensan así. Pero yo les quiero decir, Satanás jamás va a querer que tú inviertas para otro reino. Satanás siempre quiere que tú derrames tu economía en su reino, en la oscuridad, en otras cosas vacías. Pero yo te quiero decir, si quieres realmente restaurar la economía en tu vida, tienes que invertir en el reino de Dios. Porque tu inversión tiene que ser un recurso que salve almas, que lleve este evangelio al mundo entero. Tu recurso tiene que ser algo que levante a los remanentes como cumbres. Por eso Satanás siempre está oponiendo para que uno no tenga interés en las ofrendas. Hay que arrepentirse de eso también. Hay que arrepentirse de eso. Satanás siempre te está robando y siempre te hace caer en tus pensamientos, siempre te hace caer en tus propios beneficios, y entonces ahí es que toma derecho en tu vida. Nuestro pastor decía que a él le habían traído tantas cosas para la construcción del centro de remanentes. Le habían incluso traído hasta edificios. Pero ¿qué es lo que pudo notar él? Algo común en todos. Que todos los que querían construir el centro, todos los que querían invertir en el centro, todos querían una comisión, todos querían un beneficio. Y por eso dice él,
yo nunca le recibí nada. Nosotros de la misma manera, no queremos personas que vengan buscando comisiones, beneficios para la construcción del templo y del centro. Nosotros lo vamos a hacer con la oración, lo vamos a hacer con nuestra sangre, lo vamos a hacer con nuestro sudor y lo vamos a hacer con Cristo. No necesitamos de nadie más. Por eso los bendigo para que ustedes hoy puedan entender. Hay que enseñar esta economía de la luz, esta ofrenda también a nuestros hijos. Si no, nuestros hijos serán pobres en el futuro. Ustedes tienen que entenderlo hoy. Nosotros tenemos que enseñarle realmente la vida correcta a nuestros hijos. Y esta es la vida correcta. ¿Saben por qué los judíos, ellos están conquistando todo el mundo económicamente? Ellos son dueños de grandes corporaciones. Porque ellos le enseñan esto a sus hijos. Lo llevan a un lugar vacío, lo hacen colgar de un árbol y lo tienen colgado ahí. Y el muchacho le dice: papá, ¿qué he hecho yo para que me traigas aquí? ¿Qué he hecho mal? Y lo deja colgado ahí. Y él le dice: si te sueltas, te mueres. Y el muchacho asustado: ¿qué he hecho mal yo? Y luego lo baja y le enseña. Nunca puedes soltarte. Siempre tus dos manos tienen que estar cogidas así. Si tú te sueltas, morirás. La mano derecha es Dios. Tienes que sujetarte de Dios correctamente. La mano izquierda es la economía. Tienes que hacer la economía correctamente. Le enseñan bien a sus hijos. Por eso que ellos están conquistando el mundo con eso, con Dios, correctamente, y con una economía correctamente. Nosotros tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Esto es lo más importante. No suelten estas dos cosas. Si sueltan estas dos cosas, realmente morirán. No podemos cambiar el mundo si nosotros hacemos esto. Tenemos que tomar el pacto, edificar el templo que Dios nos ha mandado a edificar y restaurar el evangelio. ¿Por qué? Porque si no, será esto algo muy problemático en el mundo entero. No debemos dejar el evangelio. No hay que dejar el evangelio ni tampoco hacer fracasar a las próximas generaciones. Hay que realmente hoy tomar este poder del evangelio y edificar un templo que realmente pueda tener estos tres atrios. ¿Cómo vamos a concluir? Hacer otras cosas que nos pueden hacer perder el pacto. O también a través de las respuestas podemos dejar de ver y podemos perder el evangelio. Y con estas respuestas también podemos perder la economía de la luz. Hoy por eso tenemos que hacer el sacrificio de expiación. No podemos perder el evangelio por otras cosas. No podemos perder el evangelio por las bendiciones. No podemos perder la economía de la luz por otras cosas también. Por eso el sacrificio de expiación hoy. Los bendigo para que ustedes lo puedan entender. Si no conocemos el evangelio, si no restauramos el evangelio en nuestra vida, en nuestras iglesias, vendrá el problema espiritual, vendrá el problema mental. Por eso necesitamos el evangelio. Ustedes tienen que entenderlo hoy, son los hijos de Dios. Como hijos de Dios tienen que hacer esto. La oración es algo sencillo. Ustedes tienen que descubrirlo. Oremos para que podamos realmente, las iglesias del mundo, restaurar el evangelio. Pienso que Dios se cansó de todo esto. Las iglesias no han sido dejadas para hablar de otras cosas, solamente para hablar del evangelio. Los bendigo para que hoy puedan orar toda esta semana. ¿Cómo tenemos que orar? Oremos para que el pacto de Dios y el evangelio pueda restaurarse en todas las iglesias del mundo, y así se pueda quebrantar toda la oscuridad y se puedan salvar las 237 naciones. Oremos para que podamos aperturar nuestros templos con evangelio, con pacto, y podamos reunirnos en ese lugar para que a través de nuestras oraciones todo el desastre pueda terminar. Oremos para que los pastores de las iglesias sean pastores que solamente prediquen el evangelio y solamente se sujeten al pacto de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Creemos, Señor,
que si el Evangelio desaparece de este mundo, vendrán los desastres, vendrán las maldiciones. Por eso te pido, Señor, restaura este Evangelio en todos los líderes, pastores del mundo, Señor. Que no prediquemos ni hablemos otras cosas más en tu templo, en el lugar donde tú quieres que restauremos el culto verdadero, donde realmente tengamos un lugar para los remanentes, los niños, un lugar para los gentiles, que es, Señor, las misiones, la evangelización del mundo, y un lugar para la oración. Que tu iglesia entienda hoy que si unimos nuestros corazones unánimes en oración, respuestas sorprendentes vendrán, Señor. Oro, Padre, para que tu iglesia y todos los creyentes del mundo y líderes del mundo puedan entender: si no conocen el mundo espiritual, entonces no conocen nada. Te pido, Señor, abra sus ojos como abriste al siervo de Eliseo, y que ellos puedan entender que los ángeles están listos para pelear, que solamente nosotros tenemos que juntar nuestros corazones para orar, para que toda esta maldición y desastre que viene por causa del coronavirus pueda parar, Señor, y que los templos nuevamente puedan ser restaurados en sus cultos, en sus devocionales con los remanentes. Ayúdanos para ser una organización que solo predique el Evangelio y que solamente se sujete al pacto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que hoy deciden hacer el sacrificio de expiación para restaurar el Evangelio, para restaurar el pacto, no solamente en sus vidas, sino también en los templos. Los bendigo desde ahora y para siempre. Amén y amén.